Bueno, antes de comenzar con el tema, voy a brindarles unas pequeñas, breves instrucciones de cómo vamos a desarrollar el tema. Como ya les dije, el tema de esta videoconferencia es el drama histórico de la ecología. Vamos a tener aproximadamente una hora para desarrollar nuestra videoconferencia. Voy a comenzar con un preámbulo sobre el concepto de la ecología, sobre cómo surgió la ecología y a la misma vez pues, voy a darles un espacio para preguntas, respuestas, para que no se haga muy monótono y también ustedes tengan la oportunidad de participar y hacer esto más participativo. No sé si alguien tiene una duda o algo acerca de lo que acabo de explicar para volverlos a repetir. Vamos a comenzar con, como le dije previamente, con el concepto, con la definición, que es ecología. La ecología creo que es una palabra muy usada y muy sonada y creo que todos los presentes sabemos o tenemos una idea de lo que significa. La ecología es una rama de la biología que estudia y analiza las interacciones entre los seres vivos con el hábitat donde se encuentran. Es decir, las relaciones que existen entre los factores bióticos, relaciones entre seres vivos y los factores abióticos que son las condiciones ambientales. O sea, tenemos dos tipos de factores bióticos y que son vida, que es vida, o sea, se relaciona entre seres vivos y abióticos, que nos referimos a condiciones ambientales. El surgimiento de la ecología, como les dije, vamos a ver un poquito sobre el surgimiento de la ecología. La ecología se conformó por la síntesis de distintas disciplinas como la taxonomía, la evolución, la agroquímica y la demografía, entre otras, que son distintas disciplinas de la ciencia. Antes de seguir, quiero decirles que la taxonomía es la ciencia que trata y que estudia los principios y métodos y su fin es la clasificación jerárquicamente los clasifica. La palabra taxonomía tiene un uso no solo científico, también se ocupa, por ejemplo, en bastante temas sociales, en bastante temas sociológicos, pero también tiene una acepción en la rama de la ciencia. Estudia las agrupaciones, estudia jerarquía de diversos sistemas naturales. Como consecuencia de este origen variado se desarrollaron líneas de investigación con un alto grado de autonomía, tales como la ecología animal, la ecología vegetal, la limnología y la oceanografía. O sea que habían distintas ramas dentro de la ecología, por ejemplo, oceanografía, que es la ciencia que estudia océanos, la ecología vegetal, la ecología animal, pero lo interesante de la ecología es que es algo donde es la rama más grande que agrupa otras subclasificaciones de seres vivos que se estudia su naturaleza. Las distintas líneas de investigación tuvieron desarrollos variados. En los primeros años se privilegió la ecología vegetal, debido a que por la fuerte herencia botánica se asumía que las interacciones entre los seres vivos dependían del marco vegetal que los contenía. Como había una fuerte, se podría decir, en los primeros años había muchas vegetaciones, había mucha herencia botánica, entonces muchos pensadores asumían que la vida dependía de la botánica, entonces ahí comenzaron distintas escuelas y distintos estudios sobre la ecología. Sigo con la primera controversia resonante de la ecología surge a partir del estudio del cambio de las comunidades vegetales. En los albores del siglo XX se elaboraron tres modos de comprensión mutuamente excluyentes sobre el concepto de sucesión vegetal. O sea, empezaron a haber divisiones de líneas y de corrientes acerca de cómo era la ecología, la vida, la comunidad de los vegetales. Por ejemplo, dentro de los seres vivos hay una diversidad de comunidades, por ejemplo, de células, de
Por ejemplo, está la división de la célula, que es la célula animal, la célula vegetal, y así como hay división de la célula, hay muchas divisiones también entre el reino animal. Hay muchas, miles de clasificaciones, por ejemplo, clasificaciones de los animales que son mamíferos, que son herbívoros, que son anfibios. Entonces sí hay unas son diferentes líneas y diferentes comunidades vegetales, también comunidades animales. Esto fue la metáfora del superorganismo que desarrolló Clemens, que su nombre es Frederick Edward Clemens. Fue un botánico estadounidense. Nació en el año de 1916 a 1936, desarrolló fuertes teorías acerca de la ecología. La analogía a un sistema físico lo desarrolló el botánico Arthur Stanley. Fue un botánico y fue un pionero de la ciencia ecológica del Reino Unido. Y asimismo también salió la concepción individualista, que entendía a las interacciones como epifenómenos, que es el botánico científico Henry Alan Gleason, que es un ecólogo y botánico y taxónomo estadounidense. La diferencia entre las visiones limitó el diálogo entre las diferentes escuelas. Cada botánico desarrolló un ensayo sobre las formas de las comunidades vegetales, que son uno de los precedentes en la ecología. Frederick Edward Clemens fue el primero que mencioné en 1916, quien adoptó una metáfora orgánica para explicar los cambios en la vegetación y estableció un programa de investigación destinado a describir el periodo de crecimiento en que se encontraba cada comunidad vegetal, la duración de cada periodo y su orden de progresión hacia el uniforme y predecible estadio final o clímax. Según su planteo, o cada asociación nacía, se desarrollaba y en caso de sufrir un impacto que alterara su devenir, moría. Esta visión que él dio rindió a las intenciones de plantas que surgían al igual que los organismos vivos, con un destino prefijado en cuanto a su forma final e interacción a las partes que lo componen. Es decir, que él daba una postura muy similar a los seres vivos, por ejemplo, que nacían, reproducen y también tenían un final que depende el impacto que sufrían, alteraba su devenir, o morían o hay otras que se reproducían. En esta visión, las asociaciones de plantas surgen al igual que los organismos vivos, como les decía anteriormente, con un destino prefijado en cuanto a su forma final e interacción entre las partes que lo componen. Edward Clemens basaba su marco teórico en las escuelas de fitogeografía alemana y sus trabajos se centraron en las estables comunidades vegetales del centro y este de los Estados Unidos. La descripción del ambiente natural, o más restringidamente de los recursos naturales, como se ha expuesto, ha formado parte casi siempre de los trabajos de la historia económica y por supuesto de la geografía económica, por la importancia asignada a este tema de que hay con los avances de la industrialización. Es decir, lo que es muy interesante este párrafo, ya que menciona que ese tema es de sumamente importancia, la naturaleza, el ambiente natural, los recursos naturales que son la fuente de la vida, por ejemplo el agua, el aire, la vegetación, son fuentes, son recursos naturales. Por ejemplo, como les decía anteriormente, el aire puro, agua libre de contaminación, tierras fértiles, son recursos naturales, pero conforme el tiempo ha pasado y la vida humana ha evolucionado y con los avances de la industrialización y con un mundo moderno globalizado, hemos visto que la importancia a cuidar los recursos naturales se ha perdido. Entonces, en la mayoría de trabajos actuales sobre estilos de desarrollo o formaciones económicos sociales, el concepto se trata en términos de coexistencia y subordinación en distintos modos de producción, pero en los mismos análisis, la insistencia en el dominio de un estilo sobre todos los otros hace perder relevancia a la distinción. Es aquí donde la consideración explícita de las formas de interacción entre naturaleza y sociedad
permite reconocer especificidades de cada formación o estilo, relevantes y no reducibles. La temática ambiental es un componente imprescindible de toda historia económica regional. Es decir, el tema, como decía anteriormente, de los recursos, el tema del medio ambiente es algo imprescindible porque sin agua, sin aire, sin tierras fértiles, de nada serviría tener un país industrializado, globalizado, si no hay recursos naturales para producirlo. Por ejemplo, hay muchos países donde se dedican, vamos el caso de Venezuela, es un país que es rico en petróleo, pero ¿qué pasa? Muchas cosas de las que en otros países, como en El Salvador, se produce, como arroz, frijoles, no las producen allá porque han explotado sus tierras para otro fin, para el fin de la industria petrolera. Entonces también es muy importante, pero como muchas veces esto no genera ganancia o no genera mucho dinero de lo que hace la industria o de lo que hacen las grandes empresas, muchas personas, muchos países, el medio ambiente lo toman en último lugar. Podemos ver que son muy pocas las personas en el mundo donde tienen acceso a agua potable, es muy poca la cantidad de acceso, incluso aquí en El Salvador muchos tenemos el privilegio de contar con agua potable, con agua que cae todos los días, pero muchas personas no tienen el acceso. Y es decir que este problema del agua y este problema de los recursos es un problema histórico, porque como dice aquí la presentación, los países, las potencias mundiales se han preocupado por generar riqueza, pero el suelo, el medio de donde se generan las riquezas no les ha importado. Entonces, estamos viviendo en una etapa donde se vive una crisis de todos los aspectos y va más adelante. Yo no quiero no solo hablar yo, también quiero que ustedes me opinen y hagan preguntas porque creo que el tema es muy interesante. Voy a seguir con mi diapositiva. Si aquí al final voy a dejar un espacio para dudas, pero si se me escucha todo, creo que sí, ¿verdad? Es una aproximación histórica a la consideración de las formas de interacción entre sociedad y naturaleza. Es una aproximación histórica a la consideración de las formas de interacción entre sociedad y naturaleza. Puede dar luz sobre especificidades de los estilos de desarrollo o formaciones económicos, sociales, regionales en consideración. Este estudio debe encararse con criterios específicos, entendiendo que lo que les decía anteriormente, que es muy, muy importante, el desarrollo capitalista convierte el ciclo de producción y reproducción del capital en uno de los ejes de la vida social. La propia materialidad del proceso de producción da la posibilidad de observarlo como un intercambio entre lo organizado social y lo orgánico natural, facilitando la comprensión de los flujos en ambas direcciones. En aquellos casos donde el problema ambiental reconoce otras determinantes sociales importantes, por ejemplo, la cultura, la organización sociopolítica, la distribución y el consumo, la consideración implícita del ámbito del proceso de producción, puede resultar de utilidad porque nos ayudará a entender cómo interactúan y se ubican estos determinantes en el todo social. Es decir, el desarrollo capitalista, como les decía anteriormente, ha hecho a que las grandes potencias, grandes países millonarios, vengan a explotar generalmente a América Latina, donde somos parte del continente con riquezas naturales, nuestra tierra son muy fértiles, pero ¿qué ha pasado? Muchos países europeos, por ejemplo Estados Unidos, Europa, vienen y aquí tienen las maquilas, aquí explotan las tierras. Entonces ellos producen muchísimo, pero a la misma vez no tienen un eje de balance entre la vida social, la vida natural y la producción. Es decir, elevan tanto los niveles de producción y explotan tanto los recursos naturales que para producir más y más riqueza
pero lo que da la vida y lo que permite la producción de esta riqueza las deja, no les interesa o no, o no les importa. Si podemos ver en el año, son millones de desechos tóxicos como el plástico que va directamente hacia nuestros océanos. Y no hay una regulación sobre este problema que ha desarrollado graves desastres naturales. Podemos ver cada año, por ejemplo, este año nosotros hemos sufrido el fenómeno de la niña, que es las fuertes huracanes, tormentas. Se impone entonces que el eje ya fue señalado en un enfoque de sistemas por medio de su modelación, diferentes grados de complejidad articulada en forma flexible, redefiniendo en cada caso que queda dentro y queda afuera del sistema en estudio, cuáles son las interacciones que nos interesan entre componentes del sistema y cuáles las condiciones del contorno, que determinan las interacciones entre dentro y fuera del sistema. Del sistema global hablamos de la biosfera, destacamos un espacio y un tiempo. Destacamos los elementos del sistema que nos interesa organizar en dos subsistemas, el social y el natural, es lo que le mencionaba anteriormente. Es muy difícil encontrar un equilibrio entre la vida social y la vida natural, porque la vida social es demandante y la vida natural tiene un límite. Es decir, nosotros como seres sociales, todo el tiempo, por ejemplo, queremos una cartera bonita, queremos unos zapatos bonitos, y muchas veces esos bonitos, esos tan lujosos que le llaman, esos tan exclusivos, muchas veces hay muchas carteras que vienen de pieles de animales, el cuero de muchos animales, por ejemplo de vacas, pieles de tigre, inclusive han matado a muchos elefantes por extraer las perlas, por extraer los dientes de los elefantes, y son cosas que, bueno, yo creo que tal vez aquí en El Salvador no mucho, porque son cosas para gente multimillonaria, pero vemos en otros países del mundo que es muy cotizado por distintas marcas de ropa, por distintas personalidades. Entonces no hemos logrado encontrar un eje entre lo social y lo natural, con numerosas interacciones entre ambos. En esas interacciones donde ubicaremos nuestro eje de análisis. Este sistema de producción supone procesos que se resuelven exclusivamente en el subsistema natural. Por ejemplo, la característica en los suelos de una región, el subsistema social, por ejemplo, las prácticas comerciales. Hay regiones, por ejemplo, en Chalatenango, donde son zonas más frías, toda esa zona de alta se siembra café. Entonces podemos ver que en otras partes de las regiones que son las tierras más áridas, se siembran otro tipo de cosas, otro tipo de hortalizas, por ejemplo, tomates, cebolla, que son hortalizas, que son vegetales de sol. Entonces podemos ver que los comerciantes han estudiado inclusive el tipo de regiones, el tipo de tierra para las prácticas comerciales. Es muy importante. Aquí nos interesa especialmente aquellos momentos que articulan dinámicas naturales y sociales. Algunos de estos momentos de la misma como base material del proceso productivo. La técnica utilizada para transformar materia natural en mercancías y el deterioro ambiental. Una temática que fue considerada con distintos enfoques en diversas épocas. Como les decía anteriormente, hay muchas escuelas y hay muchos biólogos, hay muchos botánicos que han dado su postura acerca de este tema. Vamos a entrar un poquito más en materia y aquí me voy a tardar, aunque sea unos 10 minutos para dejar un 15 minutos de un espacio de preguntas. Los fisiócratas distinguían entre recursos renovables, que son los que renacen, como su palabra lo dice, se renuevan, y los no renovables, que como su mismo nombre lo dice, los bienes que al agotarse se acabaron, ya no hay nuevos. Y tienen una idea muy clara, debía asegurarse la base física para garantizar la reproducción de la riqueza. Por el contrario, la economía ortodoxa se ocupaba de lo que vale y de lo que se intercambia, por lo que no tiene en cuenta los recursos naturales mientras no entra en el mercado. Para ello debe ser valorado e intercambiado. Para la economía ortodoxa, los recursos naturales no lo entraban, porque para ellos la economía era lo que valía y lo que se intercambiaba.
no tomaba en cuenta los recursos naturales, que era el medio que explotaba para hacer su riqueza. Entonces, para ellos no existían recursos renovables y no renovables, solo existía materia prima. Por ejemplo, solo existían animales, matar a los animales, vender su carne, su leche, su cuero. Debajo de esta despreocupación subyace la creencia no científica de que los recursos naturales son en general ilimitados e indestructibles. O sea, como ellos producían y producían, pensaban que jamás se iban a acabar. Entonces partían de una base no científica, porque científicamente se conoce que hay recursos que sí, o sea, al agotarse no tienen fin, no son renovables. Y el caso que sea alguna escasez parcial, la ciencia encontraría algún material sustituto que sea abundante. Esto podríamos verlo, por ejemplo, en el caso del añil. En la década de los 70 o en el siglo pasado, nuestro país fue un líder agroexportador de añil, pero cuando Europa empezó a fabricar tintas artificiales, que era mucho más barato y era más al acceso de todas las personas, entonces eso empezó a decaer ese negocio. Entonces este ejemplo cabe acá, que la ciencia encontró un material sustituto que fuera abundante, como la tinta, inclusive está más barato que el añil, que es natural. Entonces podemos ver que hay cosas que sí se pueden cambiar, que no significa que sean iguales, pero sí son sustitutos. Entonces ellos se iban por ese lado, que les sacaba tal cosa, pero se puede producir algo artificial, pero que puede dar bastante, se puede rendir lo mismo. En esta separación entre economía y naturaleza se encuentra la razón principal del problema ecológico, según una teoría económica de la escuela ecológica. En ese sentido, la economía ortodoxa no le ha quedado más remedio que enfrentarse con el problema manifiesto de la agotabilidad de los recursos, buscando optimizar su asignación a lo largo del tiempo. Sin embargo, un análisis basado en los valores del cambio y en el comportamiento de individuos que buscan maximizar su beneficio, no adecuado para la toma de decisiones temporales, ya que dichos individuos no tienen ninguna compensación de estas decisiones y las generaciones futuras no pueden expresar sus demandas en el mercado actual. Es decir, no hay una sostenibilidad de los recursos. Entonces, al haber este problema tan grande, se pone en peligro las futuras generaciones, que no va a haber agua para las futuras generaciones, no va a haber un aire puro para las futuras generaciones, no van a haber muchos animales, porque las tortugas están en peligro, las tortugas marinas, muchas especies de tortugas marinas están en peligro de extinción. Es prohibido la venta de huevos de iguana, de huevos de tortuga, pero sin embargo vemos que la gente lo hace. Y al menos donde yo vivo, yo veo que las personas que venden pescados venden huevos de tortuga y es prohibido, es ilegal su venta, pero las personas con el afán de generar riqueza se les olvida que es, primero, que es ilegal, segundo, que son especies en peligro de extinción, que probablemente las generaciones futuras no las van a conocer. El medio ambiente ha quedado tradicionalmente fuera del universo de los valores de cambio. Sin embargo, el tema de la degradación ambiental nos remite en última instancia la escasez de recursos renovables. Hemos visto cómo la economía ortodoxa rompió con el presupuesto básico de la escuela fisiócrata, que la actividad económica debe preocuparse por la armonía con la naturaleza. Es mencionado el tema de la sostenibilidad, de un desarrollo sostenible, es decir, llevar a la mano la producción, la explotación de la materia prima para generar empleo, para generar un producto que puede ser comerciable, que puede ser digerible, pero a la misma vez se lleva a la mano la naturaleza, es decir, la importancia del cuidado sostenible de estos medios, porque como lo decía la escuela fisiócrata, hay recursos renovables y no renovables. Por ejemplo, vemos que ahora hay una línea de carne de soya, no solo podemos optar por la carne que proviene de vacas, que proviene de su cerdo, porque son animales que se sacrifican con tal de explotarlos y generar una riqueza. En cambio, la podemos ver la carne de soya, que tiene un método mucho más natural, que tiene mucho más proteína y que inclusive está más barato. Pero ¿qué pasa? A veces hay muy poca falta de educación y muy poca falta de conciencia sobre esos temas que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad y de la vida humana.
La razón fundamental de esa ruptura, o sea, de la ruptura del balance entre la economía y la naturaleza, fue la presunción de que la Tierra posee una capacidad capaz de asimilar todos los embates de la actividad económica sin deterioro grave y por otro lado está dotada de un fondo de recursos capaz de alimentar un proceso de crecimiento económico ilimitado. Es decir, que para estos ortodoxos economistas creían que la tierra se regeneraba y se reproducía, o sea, los recursos eran reproducibles y muchas veces no, inclusive podemos ver donde hay granjas donde se le inyectan una cantidad de hormonas a los animales, por los pollos, para contar de que crezcan y al final no solo nos afecta nuestra vida, nuestra salud también está afectando muchos productos que son altamente procesados, pero con el fin de seguir explotando estos recursos, no solo el medio ambiente se ha dañado, también la salud de las personas. Hay muchísimas personas que han sufrido de insuficiencia renal por bebidas que venden, por distintas marcas, inclusive hubo un tiempo en San Luis Talpa una marca, creo que fue la batería Record, si no me equivoco, los desechos de esta marca los tiraban, los alojaban en estas embocaduras de San Luis Talpa, donde viven muchas personas. ¿Qué pasó? Las personas empezaron a contraer muchas enfermedades graves, enfermedades que no hay cura. Por ejemplo, insuficiencia renal no hay una cura, y esta enfermedad deteriora no solo los riñones, sino otras partes del cuerpo. Entonces podemos ver que la empresa grande, o sea, el millonario, explota tanto el recurso natural y no solo afecta en gran manera la tierra, la naturaleza, sino que también está afectando la salud humana. Llama la atención el frágil memoria de los economistas que saludan ahora el objetivo. Esta es una crítica que hago, que se hace aquí en la presentación, que habla del crecimiento sostenible como algo especialmente novedoso, cuyo tal objetivo no hace más que repetir la pretensión originaria de los economistas franceses mediante el siglo XVIII, de acrecentar la producción de riqueza renaciente o renovable sin deteriorar los bienes de fondo, que dio lugar a su noción de producto neto o renta. La ciencia económica actual se construyó sobre el abandono de ese objetivo al desplazar el centro de interés desde el mundo físico hacia el universo aislado de los valores monetarios o de cambio en el curso de una ruptura epistemológica que extendió la noción de producción y renta a un amplio conjunto de actividades que no hacía sino revender con beneficio. Evidentemente, si la ciencia económica establecida se afianzó sobre la crítica de las pretensiones fisiocráticas de reducir la esfera de la producción de riqueza renaciente, fue porque ello resultaba funcional a la ideología y a las prácticas hasta ahora dominantes de la sociedad industrial, tendiente a identificar la riqueza con el dinero y dar tratamiento de renta a los ingresos basados en el consumo de stocks. O sea, cuando se refiere a los consumos de stocks es hasta agotar stock hasta que se acaba. Y el deterioro de los bienes de fondo. El instrumento que permite, según la economía ortodoxa, que este proceso se realice es el mercado, el cual mediante una eficiente asignación de precios va a evitar que se produzcan situaciones de escasez permanente de recursos. Ellos suponen que entre más alto algo cuesta, entre más alto, menos personas van a tener acceso a ello, entonces va a haber menos demanda, porque podemos ver que en los super hay una línea orgánica de los productos. Orgánico significa que no lleva aditivos, que no lleva químicos, pero ¿cuántas personas tienen acceso al orgánico? Si vale el doble o hasta el triple de lo que algo vale normalmente. Tenemos la taxonomía, como les dije al inicio, es la ciencia que se encarga de agrupar jerárquicamente los distintos sistemas. Se agrupa por jerarquías. Como lo dije, también se ocupa en algunos temas sociales, como la taxonomía de Bloom, que es una cuestión que se ocupa en las investigaciones, pero también tiene una aplicación en la biología. La taxonomía clasifica generalmente por jerarquía. No sé si por ejemplo, podemos ver en el reino animal, los animales, por ejemplo, el ciclo, que se mira que los que comen, los que sirven de alimentos,
y así en el foro. Creo que nos vamos a quedar hasta acá y como siempre es un gusto de mi parte estar con ustedes una vez más y espero poder estar otra vez más con ustedes. Así que cualquier duda, envíenme un correo y yo las diferentes dudas que ustedes tengan, yo las voy a responder en el foro y espero que para la próxima videoconferencia que tengamos, y de mi parte, gracias por la asistencia de los que están presentes. Buenas noches.